La pena de muerte en la Biblia. ¿Es la pena de muerte un mandato divino justificado en las Escrituras o una práctica inhumana que debe ser abolida en nuestra sociedad moderna? La pena de muerte se consideraba una forma de justicia retributiva, un castigo proporcional a la gravedad del crimen cometido. También se veía como un medio para disuadir futuros delitos y proteger la santidad de la vida humana. A continuación se presenta una visión general de la pena de muerte según la ley del Antiguo Testamento y su aplicación. En el Antiguo Testamento, la pena de muerte es prescrita para varios crímenes graves, reflejando las leyes y normas de la sociedad israelita antigua. Dios establece la pena de muerte. Tras el diluvio universal, Dios le indica a Noé que el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, Génesis 9:6, estableciendo así la pena capital como un principio legal. Homicidio premeditado, el que hiriere a alguno, haciéndole así morir, él morirá, Éxodo 21:12. Este versículo establece una consecuencia muy severa para el homicidio premeditado, la pena de muerte. Este mandamiento refleja la gravedad con la que se consideraba el acto de quitar intencionalmente la vida de otra persona en la sociedad israelita antigua. La vida humana era considerada sagrada y cualquier acto de quitarla intencionalmente era visto como una ofensa extremadamente grave. La respuesta drástica de la pena de muerte subraya la importancia de preservar la vida y la necesidad de castigar severamente a aquellos que la tomaban deliberadamente. Este principio buscaba asegurar que el castigo fuera proporcional al crimen cometido. En el caso del homicidio premeditado, la vida del culpable debía ser tomada en retribución por la vida que él quitó. Agresión a los padres, el que hiriere a su padre o a su madre, morirá, Éxodo 21:15. Este versículo establece la pena de muerte para quien agreda físicamente a su padre o madre. Esta disposición refleja la importancia extrema que se otorgaba a la autoridad y respeto dentro de la estructura familiar en la sociedad israelita antigua. La familia era la unidad básica de la sociedad israelita, y los padres eran vistos como figuras de autoridad y respeto absoluto. Agredir a un padre o una madre no solo era considerado un acto de violencia física, sino también una grave transgresión del orden social y familiar. La severidad de la ley también tenía un propósito disuasivo. Al imponer la pena de muerte por la agresión a los padres, la sociedad enviaba un mensaje claro sobre la importancia del respeto y la obediencia hacia las figuras de autoridad. Esta medida extrema buscaba prevenir cualquier comportamiento que pudiera socavar la estabilidad y el orden social. En la cultura israelita antigua, la familia no solo tenía un valor social, sino también un valor espiritual. Los padres eran vistos como representantes de la autoridad divina en la vida de sus hijos. Por lo tanto, cualquier acto de agresión contra ellos era percibido como una ofensa contra el orden divino establecido. Aunque la ley era drástica, su aplicación debía pasar por un proceso judicial riguroso para evitar abusos. Deuteronomio 17:6, por ejemplo, requería al menos 2 o 3 testigos para condenar a alguien a muerte, asegurando que el castigo solo se aplicara en casos claros y bien fundamentados. El versículo de Éxodo 21:15, que establece la pena de muerte para quien agreda físicamente a su padre o madre, refleja la importancia extrema del respeto y la autoridad parental en la antigua sociedad israelita. Esta ley drástica subrayaba la sacralidad de la estructura familiar y buscaba mantener el orden y la estabilidad mediante medidas severas y disuasivas. Secuestro, igualmente el que robare a una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá, Éxodo 21:16. Este pasaje bíblico establece la pena de muerte para el delito de secuestro. Esta ley subraya la gravedad del acto de privar a una persona de su libertad y, en muchos casos, venderla como esclavo, lo cual era considerado un crimen extremadamente grave. La ley reflejaba un profundo respeto por la libertad individual. Secuestrar a una persona y venderla como esclavo era visto como una violación fundamental de los derechos humanos básicos. En una sociedad donde la esclavitud existía,
El secuestro con el propósito de esclavizar a alguien era un acto especialmente atroz y deshumanizante. La severidad de la pena tenía un propósito disuasivo claro. La amenaza de la pena de muerte buscaba prevenir el secuestro y la venta de personas, protegiendo así a los individuos y manteniendo el orden social. Esta medida drástica ayudaba a asegurar que tales actos de violencia y explotación no fueran tolerados. Aunque la ley era extrema, su aplicación debía ser llevada a cabo con rigor judicial. Se requerían testimonios y pruebas sólidas para condenar a alguien a muerte. Este proceso buscaba asegurar que solo los culpables fueran castigados y que la justicia fuera servida de manera equitativa y justa. Maldición a los padres: el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. Éxodo 21:17. Este texto establece la pena de muerte para quien maldiga a su padre o a su madre. Esta ley resalta la extrema importancia del respeto y la honra hacia los padres en la sociedad israelita antigua. En la sociedad israelita, los padres eran figuras de autoridad máxima y se esperaba que los hijos les mostraran un respeto absoluto. Maldecir a los padres no solo era visto como una falta de respeto, sino como una grave transgresión que socavaba el orden social y familiar. Aunque maldecir a los padres no implicaba daño físico, la gravedad del acto de deshonrar a los padres se consideraba lo suficientemente seria como para merecer la pena capital. La severidad del castigo reflejaba la importancia de mantener la integridad y la autoridad de la familia. La pena de muerte para aquellos que maldijeran a sus padres tenía un fuerte efecto disuasivo. La amenaza de un castigo tan severo buscaba asegurar que los hijos mantuvieran un comportamiento respetuoso y obediente, protegiendo así la estructura familiar y, por ende, la cohesión social. En la cultura israelita, la familia no solo tenía un valor social, sino también un valor espiritual. Los padres eran considerados representantes de la autoridad divina en la vida de sus hijos. Por lo tanto, maldecir a los padres era visto como una ofensa contra el orden divino y la santidad de la familia. La idea de imponer la pena de muerte por maldecir a los padres puede parecer extremadamente drástica e incluso inhumana. Sin embargo, en el contexto de la antigua sociedad israelita, estas leyes servían para mantener el orden social y asegurar el respeto y la honra hacia las figuras de autoridad. Hoy en día, las faltas de respeto hacia los padres se abordan de manera muy diferente. Las leyes modernas tienden a enfocarse en la protección de los derechos de todos los miembros de la familia y en la rehabilitación de comportamientos problemáticos en lugar de imponer castigos severos. Estas leyes formaban parte del código mosaico y reflejaban una sociedad donde la justicia retributiva, ojo por ojo, diente por diente, era una práctica común para mantener el orden y la justicia.